Mi padrastro me prohibió ver a mi padre. Cuando mi madre lo defendió, le dije la verdad que destruyó su familia perfecta. ¿Por qué nos odias tanto?, preguntó mi hermanastro Mateo, con la boca llena de la lasaña que mi madre había preparado. La pregunta, lanzada como una piedra a través de la mesa del comedor, hizo que todos se congelaran. Mi padrastro, Marcos, sonrió con suficiencia, como un director de orquesta esperando la nota discordante que él mismo había escrito. Mi madre dejó caer su tenedor, el tintineo contra el plato resonando en el silencio repentino. Respiré hondo, sintiendo la mano temblorosa de mi hermana Sofía buscando la mía bajo la mesa. Miré a Mateo, luego a Marcos, y finalmente a mi madre. No los odio, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Simplemente no siento nada por ustedes. Mi vida se divide en dos eras, antes de Marcos y después de Marcos. Antes de Marcos, éramos tres. Mi padre, mi hermana Sofía y yo. Mamá ya no estaba con papá, pero la dinámica era funcional. Éramos una familia fracturada, sí, pero seguíamos siendo una familia. Los fines de semana con papá eran sagrados, olor a gasolina en su garaje, películas de acción hasta tarde y la reconfortante certeza de que éramos suyos, sin condiciones. Papá no era un hombre de muchas palabras, pero su amor era un hecho tan sólido como el acero de los coches que reparaba. Después de Marcos, todo cambió. Mi madre lo conoció cuando yo tenía 8 años y Sofía 5. Al principio, fue encantador. Nos compraba regalos, nos llevaba al cine, nos prometía un futuro brillante como una gran familia feliz. Yo era un niño, quería creerle. Quería que mi madre fuera feliz. Pero la fachada de Marcos, como la pintura barata, no tardó en agrietarse, revelando la estructura controladora y manipuladora que había debajo. Marcos no creía en las familias fracturadas. Creía en la anexión. No quería ser nuestro padrastro, quería ser nuestro nuevo padre, y eso implicaba la erradicación total del anterior. La primera regla, establecida con una calma aterradora, fue la prohibición de hablar de nuestro padre en su casa. Ese hombre ya no es parte de la vida de su madre, y por lo tanto, no es parte de esta familia, declaró una noche. La segunda regla fue la desaparición de las pruebas. Las fotos de papá que teníamos en nuestras mesitas de noche fueron retiradas para no crear confusión. La tercera y más humillante regla fue la exigencia de llamarlo papá. Sofía y yo nunca lo hicimos. Fue nuestro primer acto de rebelión silenciosa. Para un hombre como Marcos, cuya autoridad se basaba en la sumisión total, nuestra negativa era una afrenta personal. No nos castigaba con golpes. Su crueldad era más sofisticada. Nos ignoraba, nos excluía de las conversaciones, nos hacía sentir como invitados no deseados en nuestra propia casa. Si nos referíamos a nuestro padre como papá, nos corregía en público: querrás decir tu padre biológico, Alex. Yo soy tu padre ahora. Sus 4 hijos, Lara, la mayor y su copia femenina, Mateo, el atleta competitivo, Samuel, el tranquilo observador, y Valeria, la pequeña princesa, vivían en una realidad paralela. Para ellos, su padre era un dios. Un hombre fuerte, proveedor, el pilar de su universo. Crecieron viendo su versión del mundo, donde él era el héroe y cualquier cosa que se interpusiera en su camino era el villano. Nosotros éramos los villanos. No sé si alguna vez supieron el alcance de la guerra psicológica que libraba contra nosotros. Quizás no querían saberlo. Era más fácil vernos como los hijos problemáticos de su nueva esposa que enfrentar la monstruosidad de su propio padre. Mi madre, al principio, intentó mediar. Denle una oportunidad, hijos. Él solo quiere lo mejor para todos. Pero con el tiempo, su resistencia se fue erosionando. Marcos tenía una forma de aislarla, de hacerle creer que su felicidad dependía de la armonía que solo él podía orquestar. Empezó a adoptar su lenguaje, a justificar sus reglas. Es por el bien de la familia, nos decía, con una mirada que suplicaba que no la hiciéramos elegir. Pero él ya la había hecho elegir, y ella no nos había elegido a nosotros. El punto de ruptura llegó el día de nuestro cumpleaños. Sofía y yo cumplimos años el mismo día de marzo, con 3 años de diferencia. Era nuestra tradición. Desde el divorcio, ese día era de papá. Sin excepción. Nos recogía por la mañana, nos llevaba a nuestro restaurante favorito, y pasábamos el día haciendo lo que quisiéramos. Era el único día del año que se sentía como antes de Marcos. Ese año, 2 semanas antes de la fecha, Marcos convocó una reunión familiar en la sala. Se sentó en el sillón principal, el trono desde el que dictaba su ley. Este año, anunció, con un tono que no admitía debate, celebraremos el cumpleaños de Alex y Sofía aquí. Todos juntos, como una familia. Ya he hecho una reserva en un buen restaurante. Miré a mi madre, esperando que interviniera. Ella miraba fijamente sus manos.
Gracias, Marcos, dije, intentando mantener la voz firme. Pero ese día siempre lo pasamos con nuestro papá. Es nuestra tradición. Los ojos de Marcos se endurecieron. Las tradiciones cambian, Alex. Ahora son parte de esta familia. Y esta familia no se divide. No irán con él. Sofía empezó a llorar, un llanto silencioso y desconsolado. Era una niña de 14 años a la que le acababan de prohibir ver a su padre en su cumpleaños. La crueldad era tan flagrante, tan innecesaria. Más tarde, fui a buscar a mi madre. Estaba en la cocina, de espaldas a mí, lavando platos con una furia contenida. Mamá, por favor. Déjanos ir. Es solo un día. Habla con él. Ella se detuvo, pero no se giró. Marcos cree que es mejor para la unidad familiar que nos quedemos aquí, dijo, y su voz era la de un autómata recitando un guión. Y ahí, en esa cocina que olía a limón y a derrota, lo entendí. Ella ya no era una agente libre. Era una prisionera de la paz que él le había vendido. El precio de esa paz éramos nosotros. La cena de la confrontación ocurrió 2 semanas después. La tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sofía y yo apenas hablábamos. Nos movíamos por la casa como fantasmas, invisibles para todos excepto para el otro. Nuestro cumpleaños había sido una farsa miserable. Un pastel caro, regalos impersonales de los hermanastros y la ausencia palpable de la única persona con la que queríamos estar. Mi padre nos llamó esa noche, y tuve que mentirle, decirle que estábamos bien, mientras Sofía lloraba en silencio a mi lado. Estábamos todos en la mesa. Marcos presidía, hablando de sus logros en el trabajo. Sus hijos lo escuchaban con adoración. Mi madre sonreía, una sonrisa tan frágil que parecía que iba a romperse. Sofía y yo comíamos en silencio. Fue entonces cuando Mateo, envalentonado por la atmósfera de adoración a su padre, decidió ser el inquisidor. Me miró fijamente y lanzó la pregunta, ¿por qué nos odias tanto? La pregunta de Mateo no fue una pregunta real. Fue una acusación. Fue la culminación de años de sentirse con derecho a nuestra aceptación, sin haber hecho nunca nada para ganársela. Fue la voz de la ignorancia voluntaria. Respiré hondo. Sentí la energía de la habitación centrarse en mí. Marco se recostó en su silla, una sonrisa de depredador jugando en sus labios. Estaba a punto de presenciar la ejecución pública del rebelde. No los odio, repetí, y esta vez mi voz fue más fuerte. Odiar requiere energía. Requiere que me importen. Y la verdad es que no siento nada por ustedes. La cara de Mateo se enrojeció. Lara, la mayor, dejó escapar un jadeo de indignación. ¿Cómo puedes decir eso?, exclamó. Somos hermanos. Me giré para mirarla directamente. No. No lo somos, dije, y cada palabra estaba cargada con el peso de 9 años de resentimiento. Ustedes tienen un padre. Uno al que admiran, al que quieren, y al que defenderían sin importar qué. Yo también tengo un padre. Uno al que este hombre, y señalé a Marcos con un gesto de la cabeza, ha intentado borrar de mi vida cada día, desde que llegó. Me ha prohibido su nombre, sus fotos, su presencia, y se supone que yo debo querer a los hijos del hombre que intenta activamente destruir la mitad de lo que soy. Mi mirada se clavó en Mateo de nuevo. ¿Cómo se supone que yo sienta algo por ti, cuando te sientas ahí y observas en silencio mientras tu padre nos tortura psicológicamente a mi hermana y a mí? Tu silencio es tu aprobación. Tu comodidad es cómplice de nuestro dolor. Así que no los odio. Son irrelevantes para mí. Son solo los hijos del hombre con el que mi madre decidió casarse. Fue como si hubiera detonado una bomba. Marco se levantó de un salto, golpeando la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. Eres un desagradecido, rugió, su rostro congestionado por la ira. Esta casa te ha dado un techo, comida, todo lo que tienes, yo te he dado todo. Me levanté también, enfrentándolo al otro lado de la mesa. La diferencia de altura era considerable, pero por primera vez, no sentí miedo. Sentí una liberación furiosa. Tú no me has dado nada. Mi madre y tú viven en una casa que ella compró con el dinero del divorcio de mi verdadero padre. La comida se paga con su sueldo. Lo único que tú has traído a esta casa es un conjunto de reglas diseñadas para hacernos sentir como intrusos, como un problema que necesita ser eliminado. Esta no es mi casa. Nunca lo ha sido. Y tú te has encargado de que lo sintamos cada maldito día. Mi madre finalmente rompió en un llanto desgarrador. Basta, por favor, basta. Sofía se aferraba a mi mano, sus nudillos blancos.
Los otros hermanastros nos miraban con una mezcla de horror y confusión, como si acabaran de descubrir que el sol no giraba alrededor de su padre. Marcos me señaló con un dedo tembloroso. Eres un problema, Alex. Un problema que necesita ser corregido. Di un paso hacia atrás, alejándome de la mesa. A mí no me corriges nada. A mí ya me quitaste a mi madre. No te queda nada más que quitar. Con esas palabras, me di la vuelta, tomé la mano de Sofía y la saqué del comedor, dejando atrás las ruinas de su cena familiar perfecta. Al día siguiente, mi madre intentó hacer control de daños. Nos esperó después de la escuela. Marcos y los demás no estaban. Nos llevó a mi cuarto y cerró la puerta, un gesto que no había hecho en años. Parecía haber envejecido una década en una noche. Alex. Sofía, empezó, con la voz temblorosa. Lo que dijiste anoche, ¿de verdad no los quieres, no sientes nada por ellos? Miré a mi hermana, que asintió levemente, dándome permiso para hablar por los dos. No, mamá. No los queremos, dije, con la mayor suavidad que pude. Y no es porque sean malas personas. Es porque son el símbolo de todo lo que perdimos. Son el recordatorio constante de que para que tú tuvieras esta familia unida, nosotros tuvimos que ser sacrificados. Cada vez que los vemos reír con él, cada vez que los oímos llamarlo, papá, es un recordatorio de que tú dejaste que él nos hiciera sentir como los extraños, los equivocados, los intrusos en nuestra propia vida. Ella se cubrió la boca con las manos, sus hombros sacudiéndose. Yo solo quería que todos fuéramos una familia. Fue Sofía, la silenciosa Sofía, quien asestó el golpe final. Su voz era apenas un susurro, pero cortaba como el cristal. No querías una familia unida, mamá. Querías una familia donde Marcos mandara. Y en esa familia, nosotros siempre íbamos a sobrar. Mi madre se derrumbó. Se hizo un ovillo en mi cama, llorando con una desesperación que nunca le había visto. Era el llanto de una mujer que se da cuenta de que ha estado viviendo en una casa en llamas y acaba de sentir el calor. Me miró a través de las lágrimas. ¿Eso es lo que de verdad piensan de mí? Negué con la cabeza. No. Eso es en lo que él te convirtió. Y tú, mamá, tú lo dejaste. Esa noche, cuando mi padre nos recogió para nuestro fin de semana, le contamos todo. No omitimos nada. Por primera vez, vio la verdadera dimensión de nuestro sufrimiento. Su rostro se endureció, pero no dijo nada. Simplemente nos abrazó a ambos con una fuerza que nos dejó sin aliento. Estábamos en su pequeño apartamento, comiendo pizza en el suelo y viendo una película, cuando sonó el timbre. Papá fue a abrir. Era mi madre. Estaba sola. Tenía una pequeña maleta en la mano, los ojos hinchados y una expresión de absoluta derrota. Marcos me dijo que tenía que elegir, dijo, con la voz rota. Que no podía tener a un hijo que lo desafiara en su propia casa. Me dijo que tenía que corregirte o irme. Miró a mi padre. ¿Puedo quedarme aquí unos días? No tengo a dónde más ir. Mi padre no respondió. Nos miró a Sofía y a mí. Esta también es su casa, dijo con calma. La decisión es de ustedes. Mi madre nos miró, suplicante. Era la primera vez en años que suplicaba por nuestra aprobación, no por la de Marcos. Sofía y yo nos miramos. Sabíamos que esto no era un final feliz. Era el comienzo de algo mucho más difícil. Puedes quedarte, mamá, le dije. Pero tienes que entender que las cosas no pueden volver a ser como antes. La confianza que rompiste no se arregla en unos días. Ella asintió, las lágrimas corriendo de nuevo por su rostro. Lo sé, susurró. Sé que tengo que empezar a recuperar el derecho a ser su madre. Y con su maleta en la mano, entró en la casa de su exmarido, dejando atrás el reino que había elegido, un reino donde sus primeros hijos nunca habían sido bienvenidos. Mi madre eligió la comodidad de un nuevo amor sobre la lealtad a sus propios hijos, y al final, descubrió que la única familia que le quedaba era la que había estado dispuesta a sacrificar. Hice bien en decir la verdad brutal que rompió la familia, o debía haber seguido aguantando en silencio por el bien de mi madre. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.